Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a ver este caso donde trabajamos con la ecuación de los gases ideales y se traduce en lo siguiente. Fíjense que nosotros vamos a tener la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen es igual a la temperatura menos 4 veces la presión sobre la temperatura al cuadrado, ¿sí? Esto sería similar a la ecuación de los gases ideales o alguna por el estilo, ¿ok? Entonces, en este caso P va a ser presión, luego T va a ser temperatura y B, en este caso, volumen. ¿Sí? Esa sería nuestra idea. Como condición inicial, en un determinado momento, que le llamamos momento inicial o condiciones iniciales, vamos a tener que la presión, la temperatura y el volumen iniciales, vamos a ponerlo al revés para seguir la consigna, ¿sí? Volumen y temperatura, en este caso va a ser de 1, 1, 2, ¿ok? Cada uno medida en sus unidades. Entonces, vamos a empezar por lo primero que nos pide el problema es calcular las derivadas parciales de la temperatura en función de la presión y en función del volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero, obviamente como primer paso, dado que esta es una ecuación implícita, porque fíjense que nosotros estamos diciendo que existe una función tal que la temperatura sea función de la presión y del volumen, ¿no? O sea, tenemos que obviamente chequear que esto sea así, porque fíjense que temperatura acá no es fácilmente despejable de esta ecuación, con lo cual la única respuesta que nosotros tenemos a este problema es hacer las derivadas implícitas con una función que define implícitamente a t. Esa sería la única forma, ¿no? Entonces vamos a proceder por este lado. ¿Sí? Primera cuestión, tenemos que chequear que este punto se cumpla para esta función. Entonces vamos a reemplazar en cada caso, fíjense, 1 por 1 para la presión y el volumen, que en este caso valen 1, nos van a quedar igual a 2 menos 4 por 1 sobre 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, sobre 4 es un 1, 2 menos 1 vale 1, y 1 por 1 obviamente vale 1, con lo cual el punto pertenece. Entonces ahora lo que vamos a hacer es armar una nueva función pensándolo al igual que hacíamos con el resto de los casos de este tipo, pensando en esto, ¿sí? Transformando esto en una función que sea una superficie de nivel, ¿sí? En este sentido va a ser una función de las tres variables, ¿sí? Presión, volumen y temperatura. Fíjense que lo que se puede hacer es estos dos términos pasarlos de este lado, con lo cual va a quedar como presión por volumen menos temperatura más 4 veces la presión sobre temperatura al cuadrado, perdón, igual a 0. ¿Ok? Más allá de que obviamente esto en nivel abstracto se puede pensar como una superficie de nivel, ¿sí? Acá tienen que pensar que si bien las magnitudes físicas no son de ubicación o de coordenadas geométricas, pero como función matemática sí se puede pensar en ese sentido, ¿sí? El sentido que ustedes quieran darle y es válido para las condiciones que pedimos. Entonces vamos a proceder a hacer las derivadas. ¿Ok? Yo voy a poner el resultado directamente porque es calcular derivadas parciales de la función esta f nueva que armamos. ¿Ok? Entonces, derivada parcial de f respecto a la temperatura, que nos queda como menos 1, menos 8 veces la presión sobre la temperatura al cubo. ¿Sí? La derivada parcial de f respecto de la presión, que en este caso nos va a quedar como el volumen más 4 sobre la temperatura al cuadrado, y luego la derivada parcial de f, en este caso respecto de b, que nos va a quedar como la presión P. Entonces, con estos tres datos, ahora podemos calcular las derivadas de cada caso. Fíjense, evaluemos cada una de
estas derivadas en los puntos que corresponden, ¿sí? Imagínense que si lo vamos a evaluar para el 1, 1, 2, lo voy a poner acá en verde, ¿sí? Para el 1, 1, 2, en este caso, cada una de estas derivadas nos va a quedar, fíjense, menos 2, en este caso nos va a quedar con 2, y en este caso nos queda con 1. ¿Qué condición habíamos pensado nosotros? Bueno, justamente como lo que nos pide el problema es calcular las derivadas parciales estrictamente de la temperatura en función de la presión y de las derivadas parciales del volumen en función de de la temperatura en función del volumen, en este caso, dado que esto, si ustedes recuerdan las técnicas, tenemos que calcularlo mediante la división de estas, ¿sí? La derivada que a nosotros nos interesa, que es respecto de la temperatura sobre la función original, tiene que ser necesariamente distinto que 0, justamente porque vamos a dividir unas sobre otras, ¿sí? Esto es, repito, para que ustedes vean la teoría, si no, por las dudas lo repasan, es fórmulas de Cauchy-Dini. Esa sería la teoría que estamos aplicando en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular las derivadas, ¿sí? Fíjense, en este sentido, fíjense, ¿no? Vamos a tener derivada de la temperatura respecto de la presión, nos va a quedar como menos 1 por el cociente entre la derivada de la función f respecto de la presión sobre la derivada de la función f respecto de la temperatura y de la misma forma para las derivadas respecto al volumen, ¿sí? Misma mecánica. Pero lo que hacemos es reemplazar o evaluar esto en el punto, ¿no? En el 1, 1, 2, lo mismo de este lado. Estas derivadas nosotros nos habían quedado, fíjense, menos 1, en este caso, en este caso la derivada de la presión, 2 sobre menos 2, y en este caso también, por lo cual quedan en valores netos 1 y 1 medio. ¿Sí? Recuerden toda la teoría que vimos hasta ahora. Bien, ¿qué es lo que pide después en la segunda parte, en la parte B? Dice, vamos a suponer que tenemos que la presión vale 1, que el volumen vale 1, ¿sí? Y que la relación de las variables se verifica para t igual a 2, ¿sí? Que sería básicamente el punto que encontramos hasta ahora, ¿no? 1, 1, 2 mismo. Entonces la idea sería ver si existe, como lo preguntamos, ¿no? Como pregunta, ¿existe t tal que la presión valga 1 y la temperatura y el volumen, perdón, valga 1 también? ¿Sí? Esto sería como un signo de pregunta, ¿no? En este caso, la idea sería la siguiente. Nosotros pensemos que podemos aproximar esta función con algún cálculo que no sea estrictamente la ecuación de los gases ideales que vimos al principio. ¿Y esto por qué es así? Básicamente porque si bien la función que vimos al principio describe correctamente al problema que tenemos, en general nosotros deberíamos trabajar con algo que sea un poco más, para un cierto entorno, un poco más manejable. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, calcular con plano tangente a esta función, ¿sí? Fijar o centrar ese plano tangente en este punto, que es el que nos piden, que sería presión 1 y volumen 1, y alrededor de ese punto, de ese plano tangente donde está desarrollada la cuenta, va a ocurrir, digamos, las relaciones de temperatura que nosotros nos piden, cercanas a esos valores de presión y volumen. Entonces, primera cuestión, vamos a calcular el plano tangente, vamos a poner, digamos, directamente la fórmula, que a partir de ahí tenemos que fijarnos qué elementos tenemos que buscar. Entonces, en este caso vamos a tener como z, que es igual a la derivada parcial respecto de x. ¿Sí? En este caso ponemos entre paréntesis de qué variable estamos hablando. ¿Okay? Fíjense, ¿sí? Esto sería como la ecuación de manual, ¿sí? Digamos, como para entender de qué estamos hablando en cada uno de los casos. ¿Sí? O sea, esto sería para los valores en puntuales, ¿no? Función de plano tangente, perfecto. Ahora vamos a reemplazar con los datos que tenemos. Fíjense, sabemos que z va a ser nuestra variable de temperatura, que es de la que depende de los otros dos. X va a ser nuestra variable presión y luego Y va a ser nuestra variable volumen. ¿Sí? Bien, dicho esto, cuando traducimos esto al lenguaje original, esto sería la temperatura
como función la aproximación nos va a quedar en z, ¿no? La derivada parcial de temperatura respecto de la presión por la presión menos la presión, digamos, del punto, que en este caso sería el valor 1, ¿sí? Más lo mismo, derivada parcial de la temperatura respecto al volumen por volumen menos el volumen del punto, en este caso también el 1, más la temperatura en el punto que ya vimos, ¿sí? Que la temperatura en el punto es 2, porque justamente es el punto que estaba definido al principio del problema. ¿Okay? Esa sería la idea. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar cuánto nos van a quedar entonces las variables de cada lado, ¿sí? Y ver estrictamente cuál sería el error del mismo, ¿sí? Entonces, fíjense en este sentido, en el plano tangente cuando calculamos las derivadas, ¿cuánto nos habían quedado? La derivada de la temperatura respecto de la presión, que es esto, es 1. Entonces acá vamos a tener un 1. La derivada de la temperatura respecto al volumen nos había quedado como un medio. Y la imagen nos había quedado el número 2, con lo cual ya tenemos una aproximación, ¿sí? Esto nos va a quedar como 1 por la presión menos 1 más un medio por el volumen menos 1 más 2. Entonces, sean cuales sean los valores de presión y volumen que reemplacemos en este caso, van a ser cercanos, digamos, a la temperatura. ¿Qué tan cercanos van a ser esos valores? Es como queremos decir nosotros qué tan buena es la aproximación que calculamos con la función original. Para eso lo que tenemos que hacer es calcular el error, ¿sí? El error sería qué tan cerca estamos nosotros de la función de la imagen original. Entonces podríamos definirlo, para tener algo más de conceptos teóricos, de la siguiente forma. En este caso el error nos quedaría como la temperatura, en función de t, ¿no? En este caso sería la temperatura como función de P y B, ¿sí? Menos la temperatura o la aplicación del plano tangente, o viceversa también. Mejor sería ponerlo como plano tangente menos la parte original. Entonces, en ese caso el error, en función de la temperatura centrado en el 1, 1, ¿sí? 1, 1, 2, nos va a quedar el plano tangente, que nosotros lo calculamos como la presión menos 1, más un medio por el volumen menos 1 más 2, menos, ¿sí? La temperatura en el punto, que es 2, o por lo menos por lo que dice la función original. Entonces la función error centrada en el 1, 1 nos va a quedar como presión menos 1 más un medio por volumen menos 1. Entonces ya tenemos el cálculo de la presión para cada uno de los puntos. Y estos dos, ¿qué son estos dos? Son básicamente los errores de cada una de las variables con lo que nosotros nos aproximemos. Entonces, supongamos que nosotros queremos definir una cota, es decir, queremos que nuestro error no exceda determinado valor para saber que la aproximación es suficientemente buena. Esto es algo arbitrario, ¿sí? O sea, generalmente cuando vayan a una práctica de laboratorio o lo que sea, siempre les van a pedir que el error que usted defina sea estrictamente el que pide ahí. Entonces, en este caso supongamos, ¿sí? Que nosotros queremos un error, por ejemplo, ¿sí? De más o menos alrededor de 0,01, ¿sí? Para la parte, supongamos, en este caso sería el error de la presión y en este caso esto sería el error del volumen. Entonces, si nosotros tomamos el error de la presión como 0,001 y el error del volumen como 0,002, al reemplazarlo, ¿sí? En ese sentido esto nos daría 0,002, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo podemos acotarlo después para el resto de las cuentas. Supongamos que nosotros tenemos, en este caso, no habíamos tenido la presión que iba a ser más menos 1 más menos 0,001 y el volumen que era de 1 más menos 0,002. Entonces, con este error, ¿sí? Reemplazándolo en la ecuación original, ya sabemos cuál sería el error calculado a partir de t, ¿sí? Esto, siempre que ustedes tengan error con, digamos, lo que sean magnitudes indirectas, es decir, que es, por ejemplo, en este caso la temperatura, que es en función de otras dos variables directas, siempre la forma de calcular o estimar el error es con derivadas parciales y en este caso con plano tangente. Vamos a ver ahora este caso, donde vamos a ver varios ejemplos de cómo encontrar, dada esta curva,
que va a ser en R2, ¿sí? Con la ecuación que ustedes ven descrita a continuación, cómo encontrar la recta tangente a esta curva en este punto, en el, por ejemplo, el 1, 1, 1. Entonces, vamos a empezar definiendo básicamente los conceptos fundamentales, ¿no? Primero, si estamos hablando de una recta, como cuerpo geométrico, las rectas siempre tienen dos componentes o una estructura que siempre es bastante similar. Fíjense, supongamos que nosotros a nuestra recta la llamamos L, supongamos L tangente, y acá decimos a la curva C en el punto X0, ¿no? Como para hablar de poner el nombre y apellido de la curva que estamos calculando. En este caso, esto se puede definir como, ¿no? Esto también sería como una función de XY. Se puede definir como un escalar, vamos a llamarle lambda, ¿sí? Por un vector director más el punto por donde pasa, que acá sabemos a ciencia cierta que es el X0. Podemos elegir cualquier otro también, pero para hacerlo más simple podemos empezar por ahí, ¿no? Entonces, aclarando un poco, digamos, todo esto, ¿no? Lambda es un escalar real, B y X0 son vectores de R2. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora la idea sería decir, bueno, pero ¿qué tiene de especial la recta tangente que pasa por ese punto? Y ahí es donde empieza la parte más matemática del asunto, por lo siguiente. Vamos a usar un poco la forma que tiene la curva, que es digamos, una curva de dos variables de x, y, pero la idea es tratar de definirla de alguna forma tal que se pueda pensar en función de como recta tangente. Pensémoslo de la siguiente forma. Nosotros estamos en el plano, ¿no? O sea, tenemos x, y tenemos una curva. Supongamos que la curva nuestra tiene esta forma. Una curva se puede crear a través de los vectores posición. ¿Ok? Entonces en este caso nosotros tendríamos, supongamos que tenemos una función posición que le llamamos r en función de t, ¿sí? Donde nosotros tenemos la posición de x en función del tiempo y luego la posición de y en función del tiempo. En este caso los vectores tangentes, si ustedes se acuerdan de física, esto sale de las derivadas de cada uno de esos vectores. Es decir, si yo derivo esos vectores, esa función vectorial, y grafico esos vectores punto a punto, lo que tengo son todos los vectores tangentes a la trayectoria. Eso es por definición. Entonces obtengo esto a través de derivar esa función vectorial respecto de esa variable, que es independiente, que no está acá. Entonces, en física, por ejemplo, obtendría la función velocidad, si quiero dar una interpretación física al tema, ¿no? Y esto me quedaría como la derivada de x respecto de t y luego la derivada de y respecto de t. Y sé que esta es el vector tangente, pase lo que pase en el punto que sea. Ahora, en ese caso, fíjense, nosotros estamos contando con un parámetro que no es ninguno de los dos, ni x ni y. Pero sí se podría pensar de alguna forma, de la siguiente manera. Nosotros podríamos pensar, más allá de que esto no es una función de y, si nosotros vemos la ecuación o cualquier otra, sí podríamos pensar que existe una función donde y sea función de x, por ejemplo. Entonces, vamos a relacionar las dos variables entre sí sin necesitar esta tercera que está acá. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de parametrizar a la curva de esta forma, porque ustedes recuerdan que toda curva se puede parametrizar de infinitas maneras, vamos a buscar una que nos sirva a nosotros. ¿Y cuál va a ser ese criterio? Que esa curva esté en función de una de las variables y que la otra esté en función de la primera. Es decir, que nuestra curva C sea x como la variable independiente e y que sea función de x. ¿Sí? Más allá de que no la podamos despejar y ponerle nombre y apellido como cualquier función. No importa, nosotros el concepto lo tenemos igual. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque así como nosotros acá derivamos para obtener lo que necesitamos, si queremos calcular el vector tangente, acá también tenemos que derivar respecto de esa variable x. ¿Y qué ocurre, no? Si derivamos respecto de x? La derivada de x respecto de x nos queda 1. Y la derivada de y respecto de x nos queda eso mismo, la derivada de y respecto de x. Y esto mismo ya puede actuar como el vector que necesitamos en nuestra ecuación original, ¿sí? Ahora la pregunta es, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para derivar toda una ecuación que tiene x e y mezclados como una función de justamente de x o de y? Bueno, la forma de hacerlo es a través de las derivadas implícitas, ¿sí? O sea, vamos a tomar toda la función y derivarla a ambos lados como si fueran, digamos, o no como si fueran, entendiendo que en y tenemos una función de x y que x es la variable que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces vamos a derivar este lado respecto de x y lo mismo de este lado, derivamos esto de respecto de x. Entonces vamos a poner el resultado
para que se vea. Fíjense, ¿no? Vamos a tener 2x de este lado más la derivada de y al cuadrado bajo el 2 y lo dejo como está. Y luego por regla de la cadena esto sería y' o y sub x si quieren, ¿no? Más 2, ¿sí? Por 1 por y más 2x por y' o y sub x igual a 0. ¿Sí? Entonces esto sería la idea. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Nosotros el punto que nosotros elegimos para estudiar sería el 1, 1, con lo cual tendríamos que reemplazar x e y sucesivamente por cada uno de los dos, ¿sí? Y después trabajar con ambos de la misma forma. Entonces vamos a tener 2 por 1, 2, más 2 por 1 por y', nos va a quedar como 2 y sub x, más 2 por 1, 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, 2 y x, esto es igual a 0, con lo cual si despejamos de acá, y sub x nos queda menos 1. Entonces ya tenemos el vector, ¿sí? Digamos, de la recta tangente, entonces ponemos recta tangente, que hemos dicho que era lambda por c', ¿sí? Más el punto, en este caso el punto nos había quedado como 1, 1. C', recuerden que había sido x e y sub' de x, o sea que en este caso x que vale 1 e y sub' que vale menos 1, entonces la recta tangente nos queda finalmente como lambda por, en este caso, 1 menos 1 más el punto 1, 1, con lambda número real, ¿sí? Entonces esa es la base teórica de este razonamiento. Vamos a ver los otros casos, pero van a ver que en todo se aplica exactamente el mismo principio. Fíjense, por ejemplo, con este otro, donde en este caso vamos a tener para b, ¿sí? Tenemos c, que es igual a, ¿no?, una función acá, perteneciente a R2, tal que xy más logaritmo natural de y es igual a y a la x, ¿no? Y en este caso, el punto en cuestión es el 0 sub e. Vamos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este caso, ¿no? La idea sería la misma. Vamos a partir, tenemos recta tangente de la curva C en x sub 0. Esto nos va a quedar como lambda por C' más x sub 0. Es el mismo principio. Entonces, acá la idea sería pensar, por un lado, en C como que es una curva parametrizada por x e y como función de x, ¿no? Entonces, para obtener el C' hacemos lo mismo, ¿sí? Esta ecuación, que es la original, la vamos a derivar respecto de x. Acá puede ser un poco más complicada la derivada por cómo está pensada la ecuación, pero conceptualmente es lo mismo, ¿sí? O sea, no tiene un concepto nuevo que uno diga, bueno, hay que aplicar algo distinto en este caso. Entonces, nada, quédense tranquilos porque no es lo que va a ocurrir en este caso. ¿Ok? Entonces, para derivar, lo que ustedes van a ver, una vez que reemplacen, no solamente eso, sino que cuando calculen la derivada y reemplacen en el punto, si esto les va a quedar, por ejemplo, ¿no? Fíjense, cuando reemplacen 0e, lo que les va a quedar es que y' de x les va a quedar en este caso como e menos c al cuadrado, ¿sí? De hacer toda la cuenta que ustedes ven ahí a continuación. Con lo cual, en recta tangente, esto les va a quedar como lambda por 1 e menos c al cuadrado más en este caso el punto que es el 0e. Y ese sería el resultado también de este caso. ¿Sí? Simple para que ustedes lo puedan ver. Veamos por ejemplo el último. Acá es un poco más complejo porque estamos en R3. Entonces hay algunas cosas que van a cambiar. Supónganse que ustedes tienen en este caso esta curva que está definida de la siguiente forma. Nosotros tenemos en R3 x y z, ¿no? Donde en este caso está definido por esta función, que es una función vectorial. Xy más z, la primera componente, y después tenemos y más x menos 2 en la segunda. Todo esto
es igual a 3,5, ¿no? Y el punto en especial que tenemos que calcular va a ser el 1, 6, menos 3. Entonces, acá la idea es tratar de pensar esto como si fuera o tratar de resolverlo como sistema de ecuaciones, ¿no? Y tratar de entender básicamente de qué se trata lo que estamos viendo. Es decir, hasta ahora, si ustedes observan, nosotros estamos pensando en una curva, por ejemplo, que está generada, esto es importante que ustedes lo vean, está generada en dos variables, ¿sí? Entonces, o sea, por lo menos la imagen está generada en dos variables, o por lo menos no es que está generada en dos variables, sino que tenemos dos curvas o dos superficies, pensémoslo de la siguiente forma, ¿no? Si estamos en R3, estas son variables de superficies o de cuerpos en R3. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones siguiente, x y más z, que es igual a 3, y después tenemos y más x menos 2, que es igual a 5. Podemos pensar esa recta o curva como una intersección de dos superficies. Entonces, la idea es simple. Pensemos en esta curva que está ahí, justamente. Si es una curva, tiene una variable independiente y el resto son dependientes. Las otras dos son dependientes de la primera. Entonces, tenemos que elegir cuál va a ser nuestra variable independiente en ese caso. Entonces, nuestra variable independiente, por ejemplo, supongamos que es x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar ambas ecuaciones, en este caso como si nuestra curva fuera de la forma x, y después vamos a tener y en función de x y z en función de x. De manera tal de que cuando la derivemos, vamos a tener esto que nos va a quedar como 1, la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. Pero después la ecuación es exactamente la misma que en R2, ¿sí? Para que entiendan el concepto. Entonces, lo que vamos a hacer es en ambos casos derivar ambos lados de las ecuaciones respecto de x y despejar cuánto nos quedan exactamente estas dos derivadas que nos interesan acá. Porque fíjense que la ecuación de la recta tangente en la curva 6 de x0 nos va a quedar como lambda por c' más x0. ¿Sí? O sea, el mismo concepto igual que en el caso anterior. Entonces vamos a tener, obviamente que estos hay que reemplazarlos en el punto que nos piden, que sería en el 1, 6, menos 3. Cuando hagan las derivadas parciales, lo que van a llegar es a que y sub x en ese punto nos queda menos 1 y que z sub x nos va a quedar menos 5. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es que c' nos va a quedar por definición para x vale 1, para y sub x menos 1, para z sub x menos 5. El punto es el 1, 6, menos 3, con lo cual finalmente la recta tangente a la curva C en x sub 0 les va a quedar como lambda por 1, menos 1, menos 5, más 1, 6, menos 3. Y esa sería la ecuación final de este caso. Este caso, que es bastante particular, que pide lo siguiente. Tenemos que demostrar que supongamos que nosotros tenemos una esfera que va a estar centrada en el 0, 0, 0, ¿no? Que va a ser de la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Y después vamos a tener un cono que va a ser z al cuadrado es igual a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado por y al cuadrado. ¿Sí? Básicamente, si ustedes lo ven, serían toda la familia de conos y esferas que salen del centro 0, 0, 0. Vamos que esta es una esfera común y el cono que también pasa por el centro. ¿Sí? O sea, esto es un ejemplo, porque esto es una familia de superficies. Depende cuánto valga el radio y depende cuánto valga A y B, va a valer justamente la amplitud del cono y la esfera. Pero ¿cuál es la idea acá? Tratar de demostrar que en la intersección, es decir, donde se junten las dos, van a ser ortogonales. Entonces, vamos a repasar los conceptos. Para hablar de ortogonalidad, nosotros tendríamos que comparar los planos tangentes a cada uno. ¿Sí? Entonces, supongamos, en el plano tangente de una superficie de nivel, si nosotros pensamos esto como superficie de nivel y no como funciones, porque de hecho eso es lo que son, fíjense que una esfera no se puede pensar como una función y menos un cono, ¿qué es lo que ocurre? La superficie, en este caso de nivel,
un plano tangente a la misma, ¿sí? Básicamente se puede calcular con su vector gradiente. ¿Ok? Entonces, supongamos, nosotros para repasar un poquito la teoría, si nosotros tenemos una función, en este caso de x y z, que es igual a una constante, estamos hablando de superficie de nivel para traducirlo al castellano, ¿sí? Entonces, el plano tangente a esa superficie, ¿sí? Ese dos puntos, porque no es la función, sino que es un valor de la función, un valor del dominio de esa función, ¿no? En un punto x0, ¿cómo va a ser? Va a ser, fíjense, la normal por x menos el punto es igual a 0. O sea, está la definición de un plano. Traducido con cada una de sus componentes, eso sería, ¿qué es la normal en este caso? Sería el gradiente de esa función f en ese punto. O sea, el gradiente actúa como la normal, porque el gradiente es perpendicular a esa superficie de nivel, así como el gradiente en R2 es perpendicular a la curva de nivel, acá la analogía es que es perpendicular a la superficie de nivel. Por x menos x0 igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre? Ya con esto sacaríamos los planos tangentes. Entonces, si nosotros tenemos que en la intersección son los dos perpendiculares, ¿sí? Para que sean perpendiculares, la esfera, el cono, lo que tiene que ocurrir es que sus planos tangentes también sean perpendiculares. Entonces, el plano tangente de la esfera en x sub 0 tiene que ser perpendicular al plano tangente al cono en ese punto, para seguir un poco la línea del razonamiento que estamos siguiendo. Entonces, si dos planos, nos supongamos que los tenemos dibujados acá, ¿no? Tenemos una normal acá, normal sub 1, y supongamos que tenemos un plano con normal sub 2. Si son perpendiculares, lo son también sus vectores normales. ¿Y qué ocurre cuando son dos vectores perpendiculares? Su producto punto es 0, su producto escalar es 0. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en ese caso, la traducción más literal de esto es que el gradiente, ¿sí?, de la función de la esfera en esos puntos por el gradiente de la función del cono, o sea, cada una va a tener su función, en esos puntos va a ser 0. O sea, esto es la fórmula a la cual tendríamos que llegar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular cada uno de las funciones en particular. Para tratar a esto como funciones, lo primero que tenemos que hacer es pasar todas las variables de un solo lado de la ecuación. Entonces vamos a tener para la esfera, por ejemplo, la función de la esfera, en este caso nos va a quedar como, fíjense, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0. La función del cono es lo mismo, pasamos todo a un solo lado. Entonces tenemos a por x al cuadrado más b por y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a 0. Y a partir de acá sacamos los gradientes. Gradientes de la función de la esfera, que en este caso nos queda como 2x, 2y y 2z. Y gradiente de la función del cono, que en este caso nos queda como 2a cuadrado por x, 2b cuadrado por y menos 2z. ¿Sí? Y lo que hay que hacer ahora es, como dijimos al principio, hacer el producto escalar entre ambas, ¿ok? Y chequear cuánto nos da en cada caso. Entonces vamos a tener que esto nos va a dar, fíjense, 2x, 2y, 2z por todo esto. Y esto justamente lo tenemos que forzar a que dé 0, porque es lo que nos interesa, ver en qué puntos son perpendiculares, ¿no? Entonces resolvemos, hacemos, digamos, la distributiva como corresponde. Y esto nos va a quedar como 4a cuadrado por x al cuadrado más 4 por b cuadrado por y cuadrado menos 4 por z al cuadrado es igual a 0. Si despejamos, fíjense, menos 4 por z al cuadrado es igual a menos 4 por a cuadrado por x al cuadrado menos 4 por b cuadrado por y cuadrado. Y si dividimos por menos 4, ¿qué es esta ecuación a la cual llegamos? Es la misma ecuación completa del cono sobre el cual partimos. Es el cono completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el punto en el cual nosotros estemos situados o que querramos analizar, todo punto de esta superficie va a ser perpendicular entre el cono y la esfera. Vamos a ver el caso 26, que dice lo siguiente, ¿no?
Nosotros tenemos C, que es una curva que está definida como la intersección de estas dos superficies. Es decir, de S1, que sería y igual a x al cuadrado, ¿no? Y la superficie 2, que es e a la x por z menos 1 menos xy más logaritmo natural de y por z es igual a 0. La idea acá es que si nosotros tenemos una recta L sub 0 que está definida como la recta tangente a esa curva en este punto, que es el 1, 1, 1, hay que hallar la distancia entre ese punto, ¿sí? O el punto entre que intersecta L sub 0 al plano, o sea, hasta el punto este, y el punto en donde intersecta esta recta con este plano. Básicamente sería esa la idea. Entonces, hay una serie de pasos que hay que seguir acá. La primera cuestión, lo más importante es encontrar primero cuál sería la fórmula de la recta tangente en ese sentido, ¿sí? Entonces, volvemos a tener el mismo tema de siempre. Nosotros tenemos una curva que está definida como una intersección de dos superficies. Tenemos tres variables. Entonces la idea acá, al igual que antes, si es una curva, es o solamente depende de una variable, porque su dimensión es una sola, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos tres, la idea es tratar de pensar esa curva, parametrizarla de forma tal que esa curva sea x, nuestra variable independiente, y que las otras dos dependan de la primera. Es decir, que sean dependientes y z de x. ¿Sí? O sea, es una forma que nosotros lo estamos evaluando. Entonces, la idea sería, porque aparte otra cosa, estas superficies, si nosotros las tratamos como funciones de x y z, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Correr todo hacia un solo lado. De hecho, pues fíjense que acá esto mismo ya se puede pensar como una función porque está todo despejado. Esta sería la función 2 si quieren. Y la función 1, pensarla como y menos x al cuadrado igual a 0 de este lado, por ejemplo, de este sentido. Entonces, vamos a proceder, ¿sí? ¿Cuál sería la fórmula de la recta tangente por empezar? En este caso, la recta tangente a la curva C del punto o en el punto x0, que nos va a quedar como un escalar, supongamos que le llamamos k, por el vector, que en este caso sería c' más x sub 0. ¿Sí? En este caso, c', si c la vamos a definir de esta forma, en función de x y después de y de z, al encontrar c', derivamos todo respecto de x y nos va a quedar como 1, la primera componente, y sub' de x y luego z sub' de x. ¿Okay? Y luego, una vez que tenemos esto, para las dos ecuaciones lo que hay que hacer es despejar. Fíjense, vamos a anotar las dos ecuaciones en este lado, por ejemplo. Tenemos y menos x al cuadrado es igual a 0. Y después tenemos e a la xz menos 1 menos xy más logaritmo natural de zi o xz es igual a 0. Para llegar a este punto, lo que hay que hacer es derivar ambos lados de las ecuaciones respecto de x. Lo mismo de este lado. ¿Sí? Acá también. Y luego, una vez que tenemos las derivadas, reemplazarlas por el punto por el cual sabemos que pasa la función, que es el 1, 1, 1. Como esto es algo bastante mecánico, porque es calcular derivadas parciales, yo voy a poner el resultado. Si ustedes discrepan o algo, avisen por las dudas, pero para que ver cuánto nos va a quedar. Si hacen las cuentas derivando y luego despejando las derivadas parciales con el punto incluido en los valores de x y los valores de y y de z, les debería quedar y sub x, en este caso, que va a quedar como 2, y z sub x, que va a quedar como 0. ¿Sí? Ya les digo, hagan las cuentas, eso es lo que debería dar. Por lo tanto, la recta tangente a esta curva en este punto nos va a quedar como la constante k. Nos aclaremos también que k pertenece a los reales por las dudas. Y en este caso tenemos 1 para x, 2 para y, 0 para z, más el punto por el que pasa, que en este caso es el 1, 1, 1. Ya con esto tenemos la recta tangente que nos piden. Sin embargo, a nosotros nos piden la distancia entre el punto A y el punto donde esta recta intersecta este plano, que es el x más y igual a 8. Con lo cual lo que deberíamos hacer sería, como hacemos en álgebra, los problemas de intersección entre plano y recta. Vamos a buscar cuál sería el punto genérico que pertenezca a la recta, por ejemplo. En este caso es el punto que satisfaga esta ecuación completa. Entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, k por 1 más 1, tendríamos k más 1, después tenemos 2k más 1 y después tenemos 1 directamente,
y reemplazar esto con las variables que cada una de estas es, por ejemplo, esta es x, esta es y y esta es z, reemplazarlos en este caso, x más y es igual a 8 y despejar cuál es el k que corresponde. Fíjense, en este caso vamos a tener k más 1 más 2k más 1 es igual a 8. En este caso tenemos 3k. Esto es 2, lo pasamos restando, nos va a quedar con 6. K nos va a quedar con 2. Con lo cual el punto en cuestión, con k igual a 2, va a transformarse en 2 más 1, 3, 4, 5, y en este caso sería 1. ¿Sí? El punto, si no estamos mal, sería el 3, 5, 1. Y luego lo que hay que hacer es, para calcular la distancia entre ese punto y el original, ¿no? Esta sería la distancia entre el 3, 5, 1 con el 1, 1, 1. Sí, esto es lo más simple, ¿no? Porque acá hay que hacer la norma de la resta entre cada uno de ellos. Y acá directamente hay que aplicar Pitágoras, es mucho más simple. Fíjense que en este caso nos va a quedar como 3 menos 1 al cuadrado, 5 menos 1 al cuadrado, más 1 menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto en general les debería quedar, si las cuentas no están mal hechas, como raíz de 20. ¿Sí? Y esa sería la distancia final del problema. Veamos, por ejemplo, en este punto es algo similar. Nosotros vamos a tener esta curva que está definida como la intersección de estas dos superficies, definidas, digamos, de forma implícita también. Y la idea sería encontrar, una vez que sacamos la recta tangente a esta curva en este punto, cuál sería la distancia, ¿sí?, entre esa recta, o entre el punto A, mejor dicho que sería el 5,04, con el plano, digamos, de ecuación x más z igual a 10. Entonces, vamos a repetir los pasos que hicimos al principio. La idea acá, como antes, es tratar de chequear que el punto 5,04 pertenezca efectivamente a la curva. Para eso no queda otra que reemplazar ese punto dentro de, reemplazar ese punto dentro de las dos partes, ¿sí?, las dos variables, y ver cuánto va quedando en cada caso, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener dos funciones. Fíjense, vamos a tener una función, supongamos que a esta le llamamos f de x y z. ¿Sí? Si quieren, en este caso lo que habría que hacer sería restar el 5 de este lado también, e igualarlo a 0 para que quede completa, y luego lo mismo de este lado, pero con la función g de x y z. Recuerden que tenemos que hacer esto para poder encontrar las derivadas y encontrar justamente la recta que a nosotros nos sirve. O sea, la estructura es la misma que el problema anterior. Recuerden, nosotros vamos a tener que nuestra curva va a ser, si nosotros tenemos tres variables, x y z, la idea es dejar una como la variable independiente y las otras dos dependientes de la primera. Entonces nuestra curva va a ser en función de x, y va a ser una función de x, y luego z también. Por lo tanto, para encontrar la recta tangente cuya fórmula, ¿sí?, va a ser de la siguiente forma: un escalar, ¿sí?, por un vector que en este caso es c sub prima, más el punto, ¿no?, donde, bueno, esto es un escalar, y después c sub prima va a ser 1 para x, y sub x, la derivada parcial de y respecto de x, y la derivada parcial de z respecto de x. O sea, la estructura es siempre la misma. ¿Ok? Esa sería la idea. Entonces, acá hay varias maneras de resolver esto, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos dos funciones distintas, ¿sí?, para calcular las derivadas parciales que nosotros nos piden. O sea, tenemos funciones de f y funciones de g. Entonces, la idea sería, en este caso, calcular la matriz jacobiana, ¿sí?, para las transformaciones, y ver ver primero que esa matriz jacobiana no se anule, y después las derivadas parciales de y de x que no tanto buscamos, como están definidas por dos ecuaciones, tenemos que calcularlas, pero por regla de Kramer y demás, con determinantes, ¿sí? Entonces, esto les digo, hay otros ejemplos, pero para que ustedes vean cómo viene la mano. Como son muchas cuentas, vamos a poner el resultado final. Hagan los casos, si ven que hay algo que les llame la atención, nos pueden avisar. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la matriz jacobiana, ¿sí?, de esto mismo, ¿sí? Esta matriz, en este caso, el determinante tiene que ser no nulo. Entonces vamos a tener, en este caso, fíjense, nos interesa que y y z sean funciones. Entonces vamos a tener la derivada de f respecto de y, luego la derivada de f respecto de z, derivada de g respecto de y, y luego la derivada de g
respecto de z. Claramente esta matriz, ¿sí? Después hay que reemplazarla en el punto, pero calculamos a nivel genérico. Esto nos queda 1 menos 1 sobre x menos z en la primera. Después tenemos z por e a la iz y después i por e a la iz más 1 separado. Si esto lo reemplazamos en el punto, yo lo voy a poner acá en verde. Entonces, por ejemplo, en este caso esto sería en el 5,04 el resultado, pues esta es la forma genérica. Entonces en este caso nos va a quedar con el determinante de 1 menos 1, 4, 1, que esto va a quedar con 5. Claramente esto no se anula, con lo cual fantástico podemos definir a y y a z en forma implícita o la función en función de x. Primera condición esencial. Y luego, para calcular esas derivadas, simplemente lo que hay que hacer es calcular las matrices que corresponden, ¿ok? En las matrices de derivadas parciales. Piensen que esto es similar a lo que es el teorema de Cramer, pero de una forma, digamos, de derivadas parciales mucho más compleja, ¿no? Entonces, piénsenlo de la siguiente forma. Para la derivada parcial de y respecto de x, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Menos 1, o menos si quieren, por el cociente entre, tenemos la primera parte, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de z, derivada de g respecto de x y luego derivada de g respecto de z, todo esto. Después abajo, el jacobiano que ya calculamos al principio, ¿sí? Que nos dio 5, ¿ok? Bueno, en la cuenta esto les debería quedar 2 menos 1 menos 1, 1, determinante sobre 5, y en este caso, obviamente con un menos adelante, va a quedar como menos un quinto, ¿sí? Como resultado final. Repitiendo lo mismo para z sub x, vamos a tener menos 1 por el jacobiano, es el mismo, y acá vamos a tener derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de x, derivada de g respecto de y, derivada de g respecto de x. Y en definidas cuentas, reemplazándolo en el punto también, obvio, esto nos queda como 1, 2, 4 menos 1 sobre 5, que nos va a quedar 9 quintos. ¿Ok? Entonces, la recta tangente, fíjense, en definitiva nos queda lambda por, para x vale 1, para y vale menos un quinto, para z vale 9 quintos, más el punto, que en este caso es el 5,04. Si no quieren trabajar con, digamos, los denominadores, pueden multiplicar el vector con alguno que sea paralelo. Por ejemplo, conviene multiplicar por 5 acá y sacarnos los denominadores, una manera, ¿sí? Entonces, multiplicamos el vector por 5, nos va a quedar así, y ya con esto podemos trabajar. Después el paso que sigue es igual que en el caso anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos cuál es la intersección de esta recta con el plano, ¿sí? O sea que fijémonos un punto genérico de esta recta, por ejemplo, sería, en este caso, ¿no? Para decirlo de alguna forma, ¿no? 5 lambda más 5, después tenemos menos lambda más 0 y 9 lambda más 4. Estos son respectivamente las variables de x, de y y de z, ¿sí? Y luego reemplazándolas, ¿ok? En el plano encontramos cuál es el punto de intersección. En este caso, si hacen las cuentas, el punto de intersección con el plano, recuerden que el plano en este caso nos había quedado, ¿sí? Por las dudas, como x más z es igual a 10, el punto en cuestión, cuando terminen de hacer las cuentas, queda como 75 catorceavos, menos un catorceavos y 65 catorceavos. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir hablando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.